Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fundamental para cualquier negocio que opere en Perú, el artículo 4 de la ley del IGV. Este artículo es el que nos dice exactamente cuándo nace la obligación de pagar este impuesto. Y créeme, entender esto bien no es solo una recomendación, es la base para no tener sustos con la administración tributaria. A ver, imaginemos una situación súper común. Acabamos de cerrar una venta. Perfecto. Pero, ¿cuándo empieza a contar el reloj para Hacienda? ¿Es cuando emitimos la factura? ¿O quizá cuando el cliente recibe el producto? ¿O tal vez cuando nos pagan? La respuesta no es tan obvia, y la ley, como veremos, es muy clara al respecto. Antes que nada, vamos a aclarar este concepto, el nacimiento de la obligación tributaria. Suena muy técnico, pero en realidad es simple. Es, digamos, el pistoletazo de salida. Es el momento preciso que la ley señala como el punto de no retorno en el que ya se debe el IGV. Entender esto es entender las reglas del juego. Bien, el artículo 4 es bastante ordenado y separa las reglas según el tipo de operación. Vamos a empezar por la más habitual de todas, la venta de bienes. Aquí, el momento clave va a depender de dos posibles situaciones. Para la venta de bienes, la ley pone sobre la mesa dos momentos, dos posibles gatillos, por así decirlo. Por un lado, la fecha en que se emite el comprobante de pago, por otro, la fecha en que se entrega el bien. La pregunta del millón es, ¿cuál de los dos manda? La respuesta a esto es la clave de casi todo el artículo. Y aquí está, la frase mágica, lo que ocurra primero. Esta es la regla de oro. Pongamos un ejemplo para que quede súper claro. Si se emite la factura un lunes, pero el producto se entrega el miércoles, la obligación del IGB nació el lunes. Al revés, si se entrega el producto un viernes y la factura se emite el sábado, la obligación nació el viernes. El primer evento que sucede gana. Así de simple. Pero claro, como en toda buena regla hay excepciones. Para bienes, digamos, un poco más grandes, como barcos o aviones, la cosa se simplifica. La obligación nace en el momento de la firma del contrato. Y para los bienes intangibles, como puede ser un software o una patente, se une un tercer jugador a la partida, la fecha del pago. De nuevo, se aplica la misma lógica. El que ocurra primero de los tres es el que manda. Vale, dejamos los bienes a un lado y nos metemos ahora con los servicios y los contratos de construcción. Veremos que la idea de fondo es muy parecida, aunque cambian un poco los momentos que se comparan. Cuando hablamos de prestar un servicio, ¿qué es lo que se compara? Pues por un lado, la fecha de emisión del comprobante y por otro, la fecha en la que se recibe el pago. ¿Y cuál manda? Exacto, nuestra regla de oro. Lo que ocurra primero. Esto es importante porque si un cliente paga por adelantado, la obligación nace en ese mismo instante, aunque la factura se emita más tarde. Y ojo, que hay un pequeño matiz para los servicios de suministro, como la luz, el agua o el teléfono. En estos casos, la ley no solo mira la fecha del pago, sino también la fecha de vencimiento del recibo. Y como ya podemos imaginar, el impuesto se genera en el momento que llegue antes de los dos. En el caso de los contratos de construcción, la regla es prácticamente un calco de la que acabamos de ver para los servicios. Se compara la fecha de la factura con la fecha en que se recibe el dinero. Da igual si es un anticipo, un pago a cuenta o una valorización. Esto nos deja muy claro cuál es el espíritu de la ley, ¿no? Siempre se fija en el primer hecho económico real que se produce. Y ahora atención, porque vamos con un caso que rompe la regla general que hemos estado viendo todo el rato. Hablamos de la primera venta de un inmueble que hace directamente el constructor. Aquí la ley lo simplifica todo bastante. En esta situación no hay que comparar nada. La regla es mucho más directa. La obligación nace en la fecha en que se cobra y solo por el importe que se cobra en ese momento. Si se vende un piso y se paga en varias cuotas, la obligación del IGE irá naciendo con cada cuota que pague el comprador. Es una regla totalmente ligada al flujo de caja. Y ya para terminar con las categorías que nos marca el artículo 4, vamos a ver qué pasa con la importación de bienes. Aquí de nuevo tenemos que hacer una pequeña distinción. Si importamos bienes físicos, el momento es único y meridianamente claro. La fecha en que se presenta la declaración en la aduana para solicitar su consumo. Punto. No hay más. Pero, ¿qué pasa con los intangibles? Como al comprar una licencia de software de una empresa extranjera. Pues aquí vuelve nuestra vieja conocida, la regla de lo que ocurra primero, comparando la fecha del pago con la fecha en que se anota esa factura en el registro de compras. Bueno, hemos visto un montón de casos, ¿verdad? Venta de bienes, servicios, construcción. Para que todo esto no se quede en el aire, vamos a atar cabos y a quedarnos con la idea principal, con el concepto que lo une todo. De verdad, si solo nos pudiéramos quedar con una cosa de todo esto, tendría que ser esta frase. Lo que ocurra primero. Es el principio que lo gobierna casi todo en el nacimiento del IGB. Es el criterio que marca el ritmo de nuestras obligaciones fiscales. Fijaos en esta tabla que lo resume de maravilla. Se ve clarísimo, ¿verdad?
En las operaciones más del día a día, bienes, servicios y construcción, la lógica es siempre la misma, comparar dos eventos y quedarse con el primero. En cambio, para casos muy concretos, como la primera venta de un inmueble o la importación de un producto físico, la ley fija un único momento. Es una guía visual perfecta para tenerla a mano. Y cerramos con una reflexión final, que es quizá lo más importante, porque conocer la ley es solo el primer paso. El segundo, y el crucial, es aplicarla bien. Así que la pregunta es, ¿están los procesos internos de facturación, de logística y de contabilidad sincronizados con estas reglas? Porque un pequeño desfase, un impuesto declarado en un periodo que no toca, puede acabar generando problemas serios. Conocer el momento exacto en que nace la obligación tributaria no es solo cumplir por cumplir, es una señal de una gestión bien hecha.